Bienvenidos a Un Cafecito con la Nueva Música, un espacio para nuestros compositores traído a ustedes por parte del Círculo de Nueva Música Venezolana. Mi nombre es Luis Pichardo y en esta oportunidad conversaremos con nuestro colega Héctor Caballaro, a quien voy a presentar a continuación, no sin antes pedirles que dejen su like y se suscriban para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones de este nuevo espacio. Héctor es compositor, musicólogo y artista interdisciplinario residenciado en París. Actualmente bajo contrato doctoral en calidad de compositor investigador en musicología para l'École doctorale esthétique, Sciences et Technologies des Arts de la Universidad París 8. Su trabajo se ha centrado en la investigación sobre la estética y la filosofía del arte. Su obra como compositor ha sido estrenada en festivales de música contemporánea en Venezuela, Inglaterra, Francia, Chile, Brasil y Argentina. Como artista interdisciplinario, estudió fotografía y artes visuales en el taller Roberto Mata en Caracas y ha participado en distintas exposiciones y publicaciones como artista visual. Hoy nos tomaremos un cafecito con Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Luis, muchísimas gracias por la invitación y un placer para mí hablar con ustedes hoy. Igual para nosotros. Héctor, la mayoría de tu formación musical fue aquí en Venezuela. Estudiaste en el Colegio Emil Friedman, luego cursaste el diplomado de dirección con el maestro Miguel Ángel Monroy y con Francisco Sanz, estudiaste composición con Juan Carlos Núñez en la Cátedra Latinoamericana de Composición Antonio Esteves. Ahora, tu maestría la hiciste en París, en la Universidad París 8, sobre musicología. Estas investigaciones se han centrado en la noción de estatismo, en la obra de Morton Feldman, el compositor americano contemporáneo y cercano a Cage, que trabajó sobre sistemas de notación y grafías musicales, y Ligeti, o sea, más adelante Ligeti, ¿no? Antes de hablar sobre estas investigaciones y sobre las investigaciones que estás desarrollando ahorita, me gustaría saber por qué no hiciste la maestría en composición, por qué escogiste la investigación musicológica. Cuéntanos un poco sobre esto y sobre tus estudios en París. Vale, gracias Luis. Sí, la primera gran parte de mis estudios fueron en Caracas, como dices. Hice el conservatorio del Emil Friedman, el colegio, que es un colegio que tiene como el conservatorio integrado a la educación primaria, básica, media, etcétera. Ahí estudié guitarra clásica con el gran maestro Luis Sea. Primero toqué viola en la orquesta, luego me pasé a la guitarra clásica. Al salir del Friedman, estudié composición también un buen tiempo en la Escuela de Música Ars Nova. Ese es un sitio también, bueno, fundamental para mí, para mis estudios. O sea, yo comencé estudiando composición en la escuela de María Eugenia Tilano, que es esta escuela Ars Nova. Luego pasé por la Universidad Central con Juan Francisco Sanz y con el maestro Monroy en dirección orquestal, y luego estudié un par de años con el maestro que admiro y quiero muchísimo, Juan Carlos Núñez, en su cátedra latinoamericana. Yo llego a París. Antes de llegar a París, tuve una experiencia en España, en la ciudad de Valencia. Hice un curso de verano en el año 2013 en la Universidad Politécnica de Valencia, un curso de verano de composición. Ahí es donde escribo la pieza Cinco Imágenes en 2013, que luego se estrenaría en el Festival Latinoamericano. Y ese mismo año en España, ese verano, en Madrid, conocí a un gran maestro, a un gran compositor, que es José Manuel López López, que ya conocía como a varios compositores venezolanos, teníamos como varios colegas en común, y hubo un buen entendimiento, una buena química. Yo le mostré algunas de mis partituras, y este maestro López López ya era profesor en la Universidad París 8 en la ciudad de París, ¿no? Y él me invitó, digamos, como que me ofreció la oportunidad, me abrió la puerta a que me viniera yo a terminar mis estudios de maestría en esa universidad. Entonces ahí fue que empieza como mi proceso de mudanza en 2014, y luego 2015 me instaló definitivamente para hacer el máster de teoría y prácticas musicales. Pues un máster de investigación, de musicología,
con cierta presencia también de talleres y de cosas más ligadas a la composición como tal, pues. Háblanos un poco de esta estructura de la maestría en la Universidad de París, o sea, porque no es solamente una maestría en general, sino que son maestría, o sea, máster uno y máster 2, ¿no? Sí, en Francia, mira, a diferencia del sistema en Latinoamérica, en Francia la licencia o la licenciatura dura 3 años, cuando en Venezuela y en la mayoría de los países en Latinoamérica dura 5. Luego en Francia ellos pasan al ciclo de máster, que en verdad el ciclo de máster son 2 másters, que es un máster de el máster uno y el máster 2 correspondrían más o menos a lo que es el cuarto año y quinto año en una universidad latinoamericana. Por eso hacen la diferencia. Y luego de ambos máster, luego de tener un máster uno y un máster 2 es que uno puede aspirar a un posgrado, digamos, a una formación de doctorado. Ok, ok. Y, a ver, todas tus investigaciones, el otro día me comentaste que se concentraron en estudiar, ¿no?, los elementos estáticos no lineales en la música de Morton Feldman, primero, y luego en la obra de Ligeti, ¿no? Y creo que a partir de ese trabajo de Ligeti definiste ese estatismo como teleología negativa. Explícanos un poco de lo que trata la teleología negativa y lo que has buscado estudiar a partir de ellas en tus estudios de investigación. Gracias, porque esa es una pregunta para mí, bueno, que está presente en mi trabajo constantemente. Quisiera decirte primero que yo llego a esa maestría, es decir, yo llego a la musicología por la composición, por inquietudes compositivas. Estas temáticas de la música eh, estática o de la música no direccional, de estas cuestiones de la temporalidad, del tiempo suspendido, eh, etcétera, ya estaban como presentes en mis inquietudes como compositor. eh, por ejemplo, a partir de esa pieza, Cinco Imágenes de 2013, ya yo estaba como en una búsqueda de, de escribir una música, sí, un poco sin movimiento aparente, pero con movimientos internos, ¿no? Por supuesto, todo esto por la música que yo escucho y que me influencia mucho, que tiene que ver mucho con Morton Feldman o con esos compositores de la Escuela de Nueva York, pero no solamente, sino con muchísimos otros, e incluso compositores latinoamericanos, Mario Lavista en México, cosas de Juan Carlos Núñez, etcétera. Entonces, a partir de esa inquietud, yo propongo, yo empiezo a indagar en esa temática en musicología en el máster de París y decido hacer el primer máster como mi primera tesina o el memoir de máster, la hago sobre Morton Feldman, que es quizás como el compositor donde digamos, la no direccionalidad o el fenómeno estático, el tiempo suspendido, se manifiesta de manera más evidente. Por eso yo comienzo con Morton Feldman, porque era uno de los casos como más, sí, más casi que pedagógicos para hablar de esta corriente en la música contemporánea. Y entonces eso, yo primero estudié a Morton Feldman, hice análisis de varias de sus piezas, sobre todo su gran pieza que es Roscoe-Chapelle, que está escrita para la capilla del pintor norteamericano Mark Rothko, que eran colegas, etcétera. Entonces yo hice, digamos, básicamente mi trabajo se centró principalmente sobre esa obra, Roscoe-Chapelle. Ahí empezó a aparecer el término de la teleología, pero precisamente o sea, más precisamente de la negación de la teleología, del cuestionamiento de la teleología
de la deconstrucción de la teleología. Es decir, yo encontré de alguna manera, estudiando a Feldman, di con ese concepto que me empezó a parecer ya un poco más robusto, digamos, conceptualmente, de que el centro del problema, el meollo de esta problemática estética es el cuestionamiento de la teleología. La teleología es la causalidad, la linealidad, la direccionalidad, el finalismo, etcétera. Es el hecho que un elemento A conduzca a un elemento B, que de un elemento B se pase a un elemento C, etcétera. Todo eso es como un gran paradigma bueno, yo me di cuenta leyendo mucho, investigando un montón, que se puede entender ese paradigma como algo construido históricamente, es decir, que la música no siempre fue así, no siempre fue direccional, teleológica, sonática, eh, melodramática, etcétera. No siempre fue así, puesto que la música medieval no era exactamente así, y tampoco está obligada a hacerlo desde comienzo del siglo XX. Digamos, existe una pluralidad de maneras de construir la teleología y de crear como nuevos tipos de movimiento musical. Ahora, hay dos cosas que me parecen, que me llaman bastante la atención de lo que dijiste ahorita, que es, uno, o sea, pudiera establecerse como una relación histórica de Morton Feldman con lo que pudiésemos llamar, no sé, una proto-teología, teleología negativa de Eric Satie, ¿no? O sea, tomando en cuenta que Eric Satie tuvo mucha influencia en la obra de John Cage. O sea, John Cage fue uno de los primeros, o sea, bueno, creo que fue el primero que llevó la obra de Satie a los Estados Unidos. Y también, o sea, de ahí partiendo de la relación tan estrecha que tenía Feldman y Cage, ¿no? Sí, totalmente, Luis. Yo hablo de eso en mis investigaciones en musicología y en la clase que doy en París, que se llama Modalidades del Tiempo. Yo tomo justamente a Satie como, digamos, el comienzo de la deconstrucción de la teleología, es decir, se empieza a diluir el romanticismo con el último romanticismo de Wagner y el impresionismo. Satie y Debussy empiezan a proponer como formas de articular la materia musical, formas nuevas formas de concebir los objetos musicales que empiezan como a ¿cómo decirlo?, a agenciarse, articularse entre ellos de maneras no teleológicas. Un ejemplo súper, o sea, súper fuerte, súper potente de una primera obra experimental bastante radical de este cuestionamiento es la obra Vexación de Erik Satie, que es una obra radical, pues, o sea, es una sola partitura con un motivo que debe repetirse 840 veces, si no me equivoco. O sea, obviamente Satie está en una búsqueda de crear una especie de, ni siquiera cosas estáticas, sino yo creo que es como una espiral, como algo meditativo, contemplativo, en fin, en todo caso, eso es claramente no una sonata, digamos. Y al lado de Satie está Debussy, que yo propongo que Debussy comienza como a diluir la teleología, es decir, no la subvierte totalmente, pero con el recurso de la materia acuática, líquida, con esta forma de concebir y de construir su materia musical como si fuera un elemento líquido. De alguna manera, Debussy comienza como a diluir los contornos de esa teleología rígida, sonática, etcétera.
Ahora, lo otro que me llamó la atención es, evidentemente, la teleología negativa tiene mucha relación con el tiempo, ¿no? O sea, con lo que es definir el tiempo, lo que es percibir el tiempo. Y en tu primera investigación sobre Morton Feldman, eh, incluso trataste un poco sobre la fenomenología en Grisey, ¿no? Cuéntame un poco de la relación entre la fenomenología y la teleología negativa, o en qué ayudó a construir el concepto de teleología negativa, la fenomenología. Yo en un primer tiempo intenté recurrir a la fenomenología, incluso en esa tesina cité el trabajo del profesor Miguel Astor sobre fenomenología musical, y eso era, digamos, un posible marco teórico eh, para, para abordar de una manera nueva, es decir, no schenkeriana, porque también es importante eso del punto de vista de la musicología, las músicas que no están escritas bajo el paradigma de la teleología, las músicas que no son sonáticas, que no son direccionales, que no son lineales, necesitan ser analizadas bajo otros paradigmas. Una de esas posibles opciones era la idea de la fenomenología, solo como un marco distinto para observar los fenómenos de manera aislada, como sin una interdependencia entre ellos que sea necesariamente prestada de la tradición. Pero finalmente, o sea, tengo que decir que no, eso no fue lo que terminó definiendo la totalidad de mi marco teórico. Yo me basé mucho más en la filosofía de Adorno, por ejemplo, en la idea del análisis inmanente, del concepto del material, que se volvió central también en mi trabajo. Y de ahí, de Adorno, de Teodor Adorno, salté a otras referencias que fueron construyendo un poco mi marco teórico. Y hoy en día, básicamente, si tuviera que definir como esos límites, es una referencia básica del cemento analítico, para mí es Adorno, pero luego para cosas más específicas utilizo mucho a la filosofía de Gilles Deleuze, filósofo francés de mitad del siglo XX y de la segunda mitad. Y eso, como gracias a Deleuze conocí también como el tema de la etología, etología que es como el estudio de los comportamientos. Y Deleuze hace referencia a Yves Kuhl, que era un filósofo biólogo, filósofo que hacía como filosofía biológica, como post-darwinista, y él propone como muchas ideas justamente no teleológicas para abordar los fenómenos, los comportamientos. Es decir, que yo intento también del punto de vista del análisis y del marco teórico eh, abordar mi problemática de una manera no teleológica, es decir, analizar cómo los fenómenos por sus particularidades, por sus eh, características internas, las cosas que los definen de manera material, etcétera, y Claro, no tanto por causalidades, digamos. a partir de la autonomía de cada elemento que compone la obra, ¿no? Más que de una relación interna que pudiera existir, que existe en la obra tonal, pero que Sí, no necesariamente existe en la obra postonal, ¿no? sí, sí, bueno, lo que es interesante es que las relaciones siempre existen, ¿no? O sea, los elementos siempre tienen relaciones. Lo que pasa es que hay un cambio de percepción cuando, cuando uno empieza a pensar estas relaciones entre los elementos, no de manera eh, causal, es decir, que llevan a algún lado, que quieren decir algo concreto o que quieren como eh, generar una imagen programática o tener un objetivo externo,
Y ahí empiezan a tener como, ahí de alguna manera se revelan las verdaderas relaciones entre los elementos, que siempre son relaciones, para mí, materiales, muy concretas, de comportamiento, de fenómeno, de proceso, etcétera. Siempre envían a sí mismas, reenvían a sí mismas. Ahora, si bien la teleología negativa, esta no linealidad no es algo completamente nuevo, ya tenemos algunas obras, o sea, ya tenemos obras en la Edad Media con esas características. Digamos que sí se presenta una ruptura con respecto a la presentación del discurso musical del final del siglo, del final del barroco al final del siglo XIX, e incluso contrasta un poco con algunas obras de la modernidad musical, aunque también podemos establecer algunos antecedentes como Satie, ¿no? Si bien esta teleología negativa no es un elemento histórico periódico, podríamos establecer una relación entre el discurso musical posmoderno y la aparición de la teleología negativa en la música contemporánea. A ver, que tu pregunta es muy grande y voy a intentar de seccionarla. Primero, yo creo, como muchos otros musicólogos, por ejemplo, una referencia que se conoce en Venezuela es Enrico Fubini, musicólogo italiano, eh, que la teleología, ese paradigma, aparece en un momento preciso de la historia, que es en el siglo XVI, por, por dos eventos que son el Concilio de Trento, la Contrarreforma Católica, y el segundo, más musical, que es el nacimiento de la ópera. Si intento como resumir eso, no soy historiador ni nada, pero lo que me interesa a mí de esos dos fenómenos es, también lo describe muy bien Andrés Lebel en su libro, es que esos dos eventos de alguna manera decidieron atacar la polifonía medieval porque la consideraban eh, exagerada, que no, o sea, una masa sonora sin sentido, no se entendía, no era inteligible en términos de discurso, porque la polifonía medieval no solo era un gran entramado de voces complejas, sino que a veces se superponían idiomas, lenguas, latín con catalán, con occitán, con español, etcétera. Entonces, para el Concilio de Trento, tanto para la Iglesia Católica como para los creadores de la ópera, la Camerata de Bardi, es necesario crear una nueva música. Esto sería como que la música, el Renacimiento, digamos, sería una música con un claro discurso, con una melodía que narre una historia, que cuente una historia, que exprese un afecto, un drama y que conduzca al espectador como durante su escucha, pues. Eso evoluciona, como tú lo decías, evoluciona y se perfecciona en el barroco con la teoría de los afectos y luego, bueno, en el clasicismo y en el romanticismo se construye como el dispositivo perfecto de dramaturgia musical, que es la forma sonata, ¿no? O sea, un tema que es como un personaje, un segundo tema que es como otro personaje, un desarrollo dramático a través del tiempo, y para concluir en una reexposición de los enunciados principales, etcétera. Es una fórmula dramática perfecta, ¿no? Redonda. Eh, yo diría, no sé si diría que, que la deconstrucción de la teleología es algo inherente de la posmodernidad, porque fíjate, como decíamos hace un rato, que en verdad comienza con la modernidad musical, es decir, eh, la, la teleología se empieza a desinflar ya después de Wagner prácticamente, o sea, el impresionismo ya empieza a desinflarla, los primeros compositores americanos también empiezan a hacer otras cosas, Charles Ives o Edgar Varese en Estados Unidos, los nacionalismos latinoamericanos también, o sea, hay
para mí eso fue una crisis que tuvo lugar en la modernidad primero. Luego en la posmodernidad ya estaba como que claro que la multiplicidad de maneras de articular el tiempo era un abanico infinito prácticamente. Exacto. Fíjate, algo que me pareció muy interesante cuando estábamos hablando de tus investigaciones el otro día, es la relación que hay entre el estatismo de tu obra musical y tus investigaciones. Ese cierto estatismo del que vamos a hablar adelante en tu obra parece corresponder a tu inquietud investigativa e incluso filosófica, como nos dijiste, de estudiar ese mismo estatismo en la música del siglo XX. Ahora, podríamos, podría haber una influencia de este estatismo musical, de esta teleología negativa en tu obra musical, de tu preocupación investigativa con la obra visual. O sea, la fotografía que también se nos puede presentar como una representación estática de un espacio en el que hay un cierto movimiento. O sea, podríamos establecer la génesis de esta inquietud de tu obra total en la fotografía. Es una tremenda pregunta. No sé si establecer la génesis, no por algo malo, sino porque no sabría decir qué cosa viene primero y qué cosa viene después, en mi caso. Pero lo que sí es cierto, como tú bien dices, es que las artes visuales para mí son fundamentales en mi manera de percibir y de pensar el arte musical o cualquier otro arte, y yo creo que hay una relación en mi caso de retroalimentación constante. Como tú bien mencionas, la fotografía, por un lado, yo desde hace muchos años he hecho fotografía, estudié fotografía en Caracas, en la Escuela de Fotografía de Roberto Mata, y he participado en algunas exposiciones y publicaciones, etcétera. Pero no solo la fotografía, para mí la pintura también es importantísimo. Pues aquí en el fondo, no sé si se ven, hay unas pinturas de mi abuelo. Mi abuelo es pintor, José Guacache. Eh, para mí ese tipo de expresión, ese tipo de materialidad está como que muy presente en mi manera de componer y también de escuchar música. Es decir, yo compongo mucho en términos de simetrías, pienso mucho en términos de geometrías, más bien, porque geometría permite tanto simetrías como asimetrías. Pienso mucho en términos de geométrica, de objetos. Mi música es como muy objetal, son como cosas que parecen como aisladas, flotando en el espacio, etcétera. Pienso mucho en términos de composición en el sentido de la fotografía, de que haya planos imbricados entre sí, de que haya cosas que aportan rectitud, cosas que hacen que se quiebre el plano o el objeto principal. Entonces, sí, para mí está totalmente interconectado, el arte visual y la música. Y ahí, además de eso, a toda tu obra le añades, sobre todo a tu obra musical, le añades un proceso conceptual, ¿no? Que es algo que me parece sumamente interesante y que ayuda a que toda tu obra sea una unidad, ¿no? O sea, tu obra filosófica, o sea, tu obra investigativa, tu obra musical e incluso, como lo hablaremos más adelante, tu obra fotográfica, tu obra visual. Todo parece estar conectado y establecerse como una unidad, ¿no? En cuanto a tu obra musical, tanto la que nos enviaste para la entrevista como la que está en tu página y la que ha sido publicada por la librería digital de la Universidad Católica de Los Ángeles, existe ese cierto estatismo que comentamos desde hace rato. Pudiésemos decir incluso que existe una influencia un poco de la obra de Morton Filament, evidentemente, pero también de la obra de Mark Rothko, ¿no? Además de esto, detrás de varias de tus obras hay, como dije, ese concepto estático bastante completo, haciendo referencia a un cristal de ordeño, por ejemplo, obra
sobre la cual publicamos un artículo tuyo en nuestra revista musical, en nuestra revista digital, haces referencia a la noción del objectif de Deleuze, ¿no? Y en Les Formes du Vide hay en la que citas como una especie de epígrafe o reseña de la obra a Luciano Concheiro, que habla sobre el tiempo y la unidad de lo que es el tiempo. Incluso vemos también una fuerte influencia, como ya nos has comentado, de Adorno, de Theodor Adorno. Ahora me parece importante preguntarte sobre tu proceso creativo. Antes de comenzar una obra, la piensas como un concepto. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Creas un concepto de la obra y luego lo trabajas musicalmente? ¿O al contrario, primero la creas y luego justificas tu creación dándole una forma conceptual? Sí, bueno, primero gracias por tus comentarios sobre la manera en la que se relaciona mi obra con mi investigación y mi obra musical con mi obra visual, etcétera. No puedo decir que es algo planificadísimo, sino que sinceramente es como si no tuviera de otra. O sea, mis búsquedas y mi propia terquedad estética me lleva hacia allá y no sabría hacer otra cosa, pues termino siempre como alrededor de las mismas inquietudes. Y sobre tu pregunta del proceso creativo, bueno, esa es la eterna cuestión del compositor un poco, ¿no? Como, ¿qué viene primero, el concepto o el material? Yo creo que en mi caso si tuviera que poner una proporción, quizás 80% primero el concepto y luego voy a indagar, a encontrarme con el material. Luego voy a ponerme en una situación en la que el material puede brotar. O sea, no sé, quizás puedo estar envidio a los compositores que son grandes intérpretes, por ejemplo, que son grandes pianistas o grandes instrumentistas, que para quienes el material como que brota y emerge de las manos de manera inconsciente, ¿no? Sale solo. En mi caso no es exactamente así. Yo tengo un concepto, tengo alguna búsqueda, no sé, alguna imagen, alguna idea de vincular un par de conceptos para generar un tercer concepto, como en el caso de un cristal de ordeño, que es una mezcla como de una preocupación geométrica por un lado, del fenómeno del cristal como algo con geometrías internas, la referencia de Adorno a Schubert, que dice que es una música del cristal, opuesta a la música vegetal de Beethoven. Todo ese fenómeno del cristal, tuve la necesidad como de unirlo al tema de los cantos de ordeños. Entonces, ahí hay un concepto para mí que empieza a, a, a tomar forma como un holograma y luego voy a buscar el material, pues luego intento de entrar en contacto con el material, pues. Pero siempre como de la manera más escuchando al material, pues, o sea, no es buscar qué cosa pega con un concepto, sino encontrar el material que el mismo concepto está necesitando, pues, que sea el concepto el que hace que el material nazca, pues, sí. Este proceso de buscar ese material, no sé, aquí está tratando de establecer una relación también con Fieldman, de nuevo. Uh -huh. ¿Podrías buscarlo o lo has buscado a través de la experimentación o de los elementos de aleatoriedad o algo así, ¿no? Yo busco el material en muchísimas cosas, tanto así como, o sea, hacer música aleatoria, no puedo decir que haya hecho como de manera, eh, mm, o sea, concretamente aleatoria, no, he hecho algunas experiencias, sí, probando un poco, pero
no es el centro de mi preocupación. Para mí una búsqueda de material puede ser una geometría. Por ejemplo, en la pieza de el L'étude sur l'ombre de Caravaggio, el estudio sobre la sombra de Caravaggio, el material principal es un objeto que es una geometría, es decir, un acorde. Es un acorde barroco, o sea, como un acorde menor en primera inversión, algo así como muy sencillo, pero que tiene cierta geometría, o sea, es como una sexta, luego una quinta, luego una cuarta, entonces ahí hay como una cierta sucesión de números, no es porque sean números, sino que lo que me parece interesante es que hay una cierta geometría en ese pequeño objeto, y yo con esa información, con ese pequeño objeto, en esta pieza sobre la sombra en Caravaggio, yo hago como extensiones geométricas, es decir, imagino ese acorde barroco como prolongado hacia los agudos, es decir, como prolongar esa mini geometría de un acorde menor invertido, prolongarla hacia arriba, prolongarla hacia abajo, prolongarla hacia los lados, y ahí empiezan a ser como un material, pues. Eso es un ejemplo como muy típico de mi proceso creativo. Sí, qué interesante eso, ¿no? Es bastante complejo. Eh, por otro lado, algo que creo que sería importante para nosotros que estamos, que estamos en el país y sale un poco de este proceso creativo es saber cómo es ahora el trabajo después de la obra, el trabajo para poder hacer sonar la obra, el trabajo de tu gestión, de la interpretación y de la difusión de tu obra por allá en Europa, ¿no? No es nada sencillo y para mí no está nada garantizado tampoco. O sea, no pudiera decir que es un aspecto que tengo dominado ni con el cual esté muy satisfecho. Es una batalla y es un camino súper duro. Es decir, yo he tenido, por supuesto que he tenido mucha suerte con algunos ensambles que se han interesado en trabajar conmigo, lo cual siempre acepto y lo hago con muchísima devoción. Fue el caso del ensamble Libertas de Belo Horizonte en Brasil, que me contactaron querían, o sea, logramos construir algo en común y para ellos escribí esta pieza de Un cristal de ordeño. Pasó algo similar el año pasado con un ensamble vocal de Madrid, de aquí en España, un ensamble vocal que se dedican a la música antigua, el ensamble de la Abadesa. El director, que ahora es un colega y un amigo, Ángel Chirinos, me contacta y pues se da la situación del encargo. Es decir, empiezo yo a escribir una pieza para ellos que terminó siendo Sedimentos Celestes. Entonces son pequeñas cosas que suceden así donde alguien se interesa en la música de uno y ese tipo de situaciones yo no las dejo ir, pues, o sea, apenas hay una persona en un millón que tiene un interés mínimo en interpretar mi música, yo eso lo valoro muchísimo y escribo para esos intérpretes. De resto, no puedo decir que tengo una actividad como profesional de compositor en Europa, digamos, consagrada, no, para nada, o sea, no es, no es para nada sencillo. Ahora, algo que nos puede conectar con tu obra fotográfica, con tu obra visual, es que en muchas de tus obras está muy presente estos retratos y paisajes sonoros, ¿no? Tenemos 5 imágenes que se presentó en el Festival Latinoamericano de Música del 2014. Retrato de Carlos Duarte, retrato de Reinaldo Hunt y Marcel Proust, 3 paisajes catalanes, Etude sur l'ombre de Caravaggio. Cuéntanos un poco sobre la creación de estos retratos y paisajes sonoros. Creo que sería interesante establecer una relación entre tu obra visual y fotográfica
y estos retratos y paisajes sonoros. ¿Sientes esa necesidad de capturar el instante en tu música? Sí, totalmente. Como te decía antes, o sea, para mí está tan interconectado que no puedo evitar cuando compongo pensar en esos términos. Es decir, algo que es quizás interesante decir es que yo no pienso exactamente en términos de música programática, es decir, no es ponerle música a una imagen preexistente, ¿no? No es ilustrar lo que existe en el mundo, sino, digamos, que la música genere su propia imagen, pues que la música, estoy convencido que la música tiene su capacidad, su potencia material, sonora, para crear imágenes a partir de ella misma. Entonces, por ahí van mis inquietudes, o sea, las 5 imágenes no son 5 imágenes preexistentes, son esas imágenes sonoras que emergen de los colores armónicos, de la situación contemplativa y como estática y circular o sin direccionalidad que siempre estoy buscando con, con mi música. En el caso del retrato de Carlos Duarte, es obviamente una situación de homenaje, de admiración total por este gran compositor venezolano. Eh, y está construida como si hubiera un objeto central, es como un acorde de cuartas y quintas, algo así, que funciona como una especie de objeto central y yo intento de como agregar elementos que funcionan como luces y sombras, ¿no? Pero pensando en términos de un retrato, es decir, tienes a tu objeto, que el objeto en este caso es un humano en el retrato, tienes a ese, a ese elemento central que sería, no sé, Carlos Duarte en este caso, y juegos de luces, sombras y geometrías, que es lo que define eh, un retrato, ¿no? No solamente el sujeto o el sujeto como objeto ahí aislado, sino lo que sucede a su alrededor y cómo la luz y la sombra interactúan y le dan volumen a su esencia. En el caso de Caravaggio, además de lo que ya comenté, de esta idea del objeto barroco, estoy escribiendo una pieza también, que aprovecho para comentártelo, que sería como la contraparte de este estudio sobre la sombra en Caravaggio, que sería, será un estudio sobre la luz en Reverón. Entonces estoy pensándola de alguna manera como una contraparte, ¿no? Como ya escribí sobre la sombra en Caravaggio, entonces imaginando una especie de dialéctica entre Caravaggio y Reverón a gran escala, como que la fuerza de la sombra material por un lado y la fuerza de la luz material por el otro. Entonces ahí hay como una pequeña cosmogonía que está alimentando ahorita mi búsqueda estética. Caravaggio, Reverón, como cosas que están como muy presentes en mí en todos los sentidos. Eso está muy genial, está súper interesante. Ahora, creo que este es el momento perfecto para hablar de tu obra multidisciplinaria, sobre todo de tu obra visual y fotográfica. Eh, Al comienzo de este cafecito, cuando te presenté, comenté que habías estudiado fotografía y artes visuales en el taller de Roberto Mata. ¿De dónde sale ese interés por el arte visual y la fotografía? ¿Qué has buscado con la creación del arte, con la creación visual y y el arte fotográfico? Em, ¿De dónde nace? Eh, Nace de inquietudes estéticas, es decir, yo siempre he estado como rodeado y también me he sentido guiado y atraído por estas formas de arte. O sea, la música fue algo que ni siquiera me dieron tiempo
ni siquiera me consultaron, o sea, y ya a los 3 años en el colegio de Emil Friedman me habían puesto un instrumento de cuerdas en las manos, entonces no tuve ni tiempo de reflexionar si me gustaba la música o no, se volvió algo, o sea, parte de mi cuerpo, simplemente no me imagino haciendo otra cosa, está ahí adentro. Eh, pero de ahí, quizás, no sé si gracias a la música, sino simplemente a la vida y a las cosas que lo rodean a uno, me empecé a acercar hacia otras cosas, o sea, la fotografía primero, empecé a estudiar adolescente, 15 y 16 años, en el taller de fotografía de Roberto Mata. Me interesaba mucho la fotografía eh, documental en un principio, luego más bien de paisaje, luego más bien como abstracta, o sea, está en evolución constante, pero también he hecho mucho retrato, hice una serie, por ejemplo, que son retratos de músicos de orquesta, que era todo en el Conservatorio Emil Friedman. Durante mucho tiempo hice retratos porque me encantaba esa manera de construir, eh, digamos, como te decía antes con respecto a la música, ¿no? Como geometrías y situaciones compositivas que se relacionan con, un, con una entidad humana que está en el centro de la forma. Y de ahí me he interesado en el cine y en otras cosas también, en obras experimentales, he hecho cosas de videoarte, eh, como los tres paisajes catalanes o los Lofi Landscapes, que hice todo con un teléfono. He podido trabajar en algunas cosas de cine, de videodanza también, y tengo proyectos para el futuro cercano que van siempre en esa línea. Ahora mismo estoy escribiendo una música para una película que me tiene muy emocionado y tengo algunos proyectos para el futuro con cosas de música y danza, de videodanza, de obras interdisciplinarias, teatro, música, etcétera. Mira, ya nos comentaste y estuvimos hablando de la relación, de la influencia que hay de tu obra fotográfica en tu obra visual, ¿no? De las características de la fotografía y de la creación visual en tu obra musical. Eh, pero pudiese haber una misma relación, una misma influencia inversa, es decir, en tu obra fotográfica y en tu obra musical también puedes pensar, puedes pensarla a partir de posibilidades sonoras y de la música. Sí, o sea, totalmente, es como, pero es como te decía antes, que no es jamás una cosa hecha como del todo conscientemente, sino que es retroalimentativo, es decir, puedo estar tomando algunas fotografías y pienso en términos puedo estar pensando en términos de Dinámica. armonías, sí, de dinámicas, de, de geometrías, de materialidad. O sea, yo creo que a una escala como más grande pienso mucho en términos de estética en general. O sea, por eso he encontrado ahí un poco el núcleo de mi interés académico y profesional también, es en la estética, en la filosofía de la obra de arte, eh, en, digamos, esta dimensión que se puede permitir pensar, pensar el arte como una sola gran cosa, ¿no? O sea, por eso yo hablo mucho en términos de materiales, de objetos, de geometrías, de planos, o sea, son cosas que son intercambiables. Finalmente, usando esos términos puedes estar hablando tanto de danza como de teatro, como de fotografía, pintura o, o, o música, pues, Exacto, pero es una noción trascendental, o sea, que al final como idea se coloca como algo que trasciende las barreras
de un arte al otro. Simplemente se coloca como todo lo que sería la experiencia estética en Sí, general en tu obra. sí, totalmente. Bueno, creo que lo dijiste mejor que como yo lo hubiera podido decir. Ahora, el año pasado participaste en una publicación colectiva de ensayos fotográficos que se tituló Aislamientos. Esto se publicó como un fotolibro. Eh, y me gustaría saber en qué se avanzaron tus ensayos, en qué otros proyectos colaborativos y multidisciplinarios has estado trabajando o piensas trabajar como artista visual. Nos comentaste un poco em, sobre una música para film, ¿no? Sí, sí, sobre el fotolibro que se publicó en 2020, fue es un libro colectivo, un fotolibro colectivo, hecho con colegas fotógrafos venezolanos. Todos son fotógrafos y fotógrafas y hacen otras cosas también. Todos vivimos fuera de Venezuela y en ciudades distintas del mundo. Y, y al inicio de la pandemia conectamos, empezamos a hablar entre nosotros y nos propusimos la idea como o sea, el primer impulso era ver cómo cada uno había estado viviendo el inicio de la pandemia y cómo habíamos estado documentando visualmente, es decir, qué cosas nos habían llamado la atención hasta ahora, qué cosas habían atrapado como el inconsciente visual de cada uno. Y bueno, fue un proceso que duró muchos meses, casi todo el año de 2020. Estuvimos fotografiando y luego se logró imprimir este libro, Aislamientos, 6 ensayos fotográficos. Se imprimió en la ciudad de Madrid y ha estado rodando y entregándose por varios países, a conocidos, amigos, etcétera. Yo hice un trabajo que se llamó If Présence y es una serie un poco de paisajes urbanos de manera un poco abstracta, en los cuales hay como un diálogo, es decir, hay una sucesión de presencias humanas y de no presencias o de presencias eh, objetales o de objetos, digamos. Hay como el tema de las presencias y las no presencias, o sea, eh, algo, o sea, como una dialéctica ahí entre ver a las personas como objetos que aparecen de vez en cuando, sobre todo Como en objetos en el reemplazables, ¿no? Que pueden sí, estar, no estar. como reemplazables, es un poco eso. Era la, como la relación, eso era lo que yo sentí un poco, como después de la pandemia y después del encierre, como esta relación de sorpresa con los seres humanos y con tus conciudadanos al salir por la calle. Yo hice estas fotografías en París y en la periferia de París. Entonces, sí, no solo es eso, como ver a los humanos como objetos de alguna manera, sino también ver a los objetos, a un edificio, a una pared, a una lata de refresco, como con cierta melancolía humana, pues es un poco, va por ahí mi ensayo fotográfico. Y bueno, sobre tu otra pregunta, en qué otras cosas he participado? Visualmente, bueno, hace como 10 años también estuve en otro libro colectivo que hicimos en Caracas, eran fotografías de Caracas, eh, que se llamó Caracas Norte, Sur, Este y Oeste, y lo presentamos en un festival de artistas venezolanos en Nueva York. Eh, He trabajado con colegas cineastas o que hacen cosas visuales y que son amigos, pues, que quiero mucho, eh, como Los Tres Paisajes Catalanes, que hice con mi amigo Mael Santiago, que es cineasta. Eh, Hice una pieza que es una videodanza que se llamó Cadran Solaire, como reloj solar, con otro amigo cineasta de París, que es Harry Bracho. Y ahora mismo estoy trabajando
en la música de una película de una gran amiga y colega y cineasta italiana que quiero y admiro mucho, que es Alessandra Lancelotti, que está haciendo una película en Torino, como entre documental y ficción, sobre un castillo a las afueras de Torino. No sé si puedo decir mucho, pero estamos trabajando como con mucho cariño, con mucho intercambio, muy recíproco la concepción estética, y estoy escribiendo una música para esa película. El fotolibro Aislamiento ya se puede encontrar aquí en Venezuela. O sea, está publicado acá también. Sí, no está publicado en Venezuela, sino que hemos enviado copias desde Madrid a Caracas. Entonces Ok. ya se envió una primera tanda de libros que se vendió como muy rápido, o sea, se dispersó muy rápidamente entre amigos que lo querían, y ahora estamos enviando otra tanda. Hablando un poco siguiendo este tema del conceptualismo en tu obra, de toda la concepción estética y de concepto que tiene tu obra, pudiéramos enmarcar esa obra como, o sea, toda tu obra como posmoderna, ¿no? Incluso hablando sobre sedimentos celestes, se presenta mucho más complejo este elemento de la posmodernidad, porque sería también no solo lo conceptual, sino también lo intertextual, esta combinación de textos que se puede presentar allí, y capaz también en otras obras, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, totalmente. O sea, yo siento que mi trabajo, y lo digo sin tabú, digamos, se inscribe de manera asumida en una estética posmoderna. Pero por otro lado también tengo que decir que yo no creo que sea la conceptualidad lo que define a la posmodernidad, ¿no? Porque o sea, eso sería atribuirle demasiado a la posmodernidad y quitarle la fuerza del concepto a la música del pasado. Yo creo que también había conceptualidad en la música medieval, en la música barroca, en la ópera, hay conceptos, etcétera. Lo que sí diría con respecto a la intertextualidad de la que tú hablas, que está de manera como más obvia en esa pieza que es Sedimentos Celestes, pero también en otras, como los vínculos que hago en Un Cristal de Ordeño, entre los cantos de ordeño venezolanos, del llano venezolano, con conceptualidades geométricas en Deleuze, o con conceptos musicales y estéticos en Adorno, hablando sobre Schubert y el cristal, etc. Lo que sí diría es que yo creo que hay algo muy recurrente en la posmodernidad, y que con lo cual yo me identifico mucho, que es una relación particular con el material musical. Es decir, una relación al material musical como como con cierta nostalgia. Es decir, en la posmodernidad yo creo que nos acercamos al material, y sobre todo al material histórico, y la historia son sedimentos del espíritu, como dice Adorno con respecto al material. Nosotros nos acercamos a este material que es espíritu sedimentado como si fueran ruinas de alguna manera. Yo creo que eso es una de las actitudes que pueden describir el rol o la visión del artista o el compositor posmoderno. Tenemos un acceso al material histórico como si fueran ruinas, o sea, pedacitos de piedra de la ciudad de Acrópolis. Pues es un poco eso. Yo creo que es eso lo que permite que hayan referencias del pasado que aparezcan como una carta postal en una obra. Eh, no es necesariamente el fetiche del collage, de mezclar todo, como a veces se suele decir para describir a la posmodernidad. Yo creo que no es eso, sino es una relación al material, y eso se explica por procesos históricos, o sea, por lo que sucedió en la modernidad
lo que le sucedió al material musical durante la modernidad, o sea, ese trabajo de, 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 Lo que de, le de, sucedió de al hombre, agotamiento. incluso lo que Sí, le sucedió al hombre en sí, exacto, bueno, ya en ese contemporáneo, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Todo exacto. Principios del siglo XX, o sea, la destrucción, las guerras, el cambio de la noción de experiencia, como dice Walter Benjamin, hablando de la Primera Guerra, la posibilidad del arte después de Auschwitz, como lo dice Adorno, entre otros. O sea, que ese trauma histórico también siembra y determina el nuevo cemento de la posmodernidad, o sea, el fin de la historia de Fukuyama. Nosotros estamos después de eso, es decir, nosotros tenemos otra relación con la historia. Y esas son preguntas que habitan consciente e inconscientemente mi trabajo. Como última pregunta, me gustaría saber, tu obra multidisciplinaria es bastante amplia, ¿no? Pero me parece interesante, me parece curioso preguntarte si en esta multidisciplinariedad has buscado experimentar con la obra poética o narrativa, ¿no? Sé que uno de tus poetas predilectos es nuestro Vicente Gervasi, ¿no? Y puede ser, ¿no?, que en alguna de estas lecturas y relecturas de la obra de Gervasi, pues hayas rayado el papel con algunas palabritas, ¿no? Sí, yo me declaro culpable en el sentido de que soy de esos artistas interdisciplinarios que han coqueteado, que hemos coqueteado con, con la escritura. No me considero en lo más mínimo escritor ni poeta, pero sí he sentido la necesidad, que es lo inescapable, ¿no? No se puede escapar de esa necesidad. Entonces he escrito algunas cosas. También el trabajo de escritura académica me ha, de alguna manera, obligado a utilizar la palabra y la escritura como herramienta de trabajo en mi día a día. Entonces, la escritura se volvió parte central de mi vida con la musicología y con la academia y, y también con el tipo de trabajos académicos que me gusta leer, que tienen que tener algo, digamos, al menos cierto aura de literatura que los haga como apasionantes para ser leídos. Entonces sí he escrito algunas cosas, por ejemplo, en el fotolibro de aislamiento escribí el prólogo. He escrito un par de cuentos o de intentos de cuentos, alguno que otro poema, eh, y descripciones de mis piezas también que me tomo el tiempo para escribir como cosas estéticamente y también literariamente ricas, ¿no? Idealmente. En Sedimento Celeste es la última obra que estrenaste para tres tenores, o para tres voces oscuras. Sí, tres voces masculinas. Utilizaste textos tanto de Pier Paolo Pasolini como de Nietzsche, bueno, no recuerdo ya, pero es interesante cómo en la obra no utilizas un texto completo, sino que creas una intertextualidad propia, ¿no? Que es como Sí. prácticamente un recrear, ¿no?, a partir de textos ya existentes. Me parece interesante que se puede Uh-huh. también ser un pequeño ejercicio experimental, medio poético dentro de la obra musical. Sí, sí, totalmente. Es un ejercicio, y, pero volvemos a la idea de la necesidad. Es decir, en el momento en que estaba escribiendo esta pieza, Sedimentos Celestes, era para un ensamble de música antigua, ¿no? Entonces, eh, el director, Ángel Chirinos, que me contactó, él ya estaba interesado en mi trabajo musicológico de la teleología negativa,
y hablamos mucho, intercambiamos mucho sobre cómo la música antigua, la música medieval no es teleológica y que ambos nos apasiona por eso también, porque es una música como suspendida, flotante, circular, que es como una esfera en la cual entras y no sales de ahí, etcétera. Y yo en ese momento, mientras escribía esa pieza, yo estaba en Italia, ¿no? Que paso a veces temporadas en Italia. Porque me gusta mucho, también tengo una parte de mi familia que es de allá en fin, está como presente en mi constitución. Y estaba leyendo algunos escritores, estaba leyendo muchas cosas, pero estaba leyendo principalmente a Carlo Levi, escritor italiano, y a Pasolini, también poeta, escritor, cineasta italiano. Y yo encontraba, digamos, cosas en ellos, y esto es lo que te digo que es una necesidad y que es inevitable. Yo encuentro cosas en Pasolini que me reenvían a Nietzsche, que es una referencia y una influencia filosófica para mí súper importante. Y en Nietzsche puedo encontrar cosas que me envían a Vicente Gervasi o a algún escritor venezolano, o en el caso de esta pieza, me enviaba a Octavio Paz, ¿no? Entonces, gran escritor y poeta mexicano. O sea, de tal manera que yo sentía que había como ya una constelación de cosas que se conectaban, de Octavio Paz en México, a Nietzsche en Alemania, a algunas lecturas en Francia, como Merleau-Ponty o Sartre, y algunas cosas italianas, Pasolini, Carlo Levi, y o sea, los elementos se van como cruzando, pues esta pieza es como una especie de constelación en que, por eso son sedimentos celestes, ¿no? Es como esta imagen un poco astral de constelación de materiales, pero también es muy importante la idea de sedimento como esa traza, ese rastro histórico, ese destello histórico que está presente en los materiales. Entonces, para mí la intertextualidad, más que un experimento, es que es inevitable. Es decir, que para mí, dentro de mi cosmogonía personal, Octavio Paz está al lado de Nietzsche, Pasolini está al lado de Cabrujas y de Vicente Gervasi, y Sartre y Merleau-Ponty vienen y les sirven la comida, ¿me entiendes? Está todo interconectado en mi búsqueda, pues. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar. Ha sido una gran conversación y queremos mandarte un gran abrazo de parte del Círculo y que siga la creación. Gracias a ti, Luis, y gracias a todo el equipo, gracias a José Alejandro, gracias a Diego Rafael y gracias al Círculo de Nueva Música de Venezuela que aprecio, admiro, del cual me siento parte a la distancia, y aquí seguimos en la construcción de trabajo artístico de venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Así que les agradezco por la invitación y les mando un gran saludo. Y a todos ustedes que nos vieron, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio. Esperamos poder estar haciendo estas conversaciones mensuales y obviamente que ustedes nos acompañen en cada una de ellas. No olviden que pueden compartir esto con quienes ustedes quieran, por donde ustedes quieran. Pueden suscribirse a nuestro canal para que estén siempre enterados de todo lo que hacemos y por supuesto darle like a este video. En la descripción de este video les dejamos algunos links de interés y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Un Cafecito con la Nueva Música. Saludos desde el Círculo de Nueva Música Venezolana.